Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Eulogetos Kyrios Jotheos tu Israel, Hoti epeskepsato kai epoiesen lytrosin to lao autu, kai egeire kera soterias gemin, enoiko David paidos autu, Καθώς ελάλεσεν διαστόματος των Χαγίων απάιωνος προφετών αουτού, σωτερίαν εξ εχθρών χεμών, καιέκ χειρός πάντων των μισούντων χεμάς, ποιέσαι έλεος μετά των πατέρων χεμών, Caen escena y diafeques, hagias autu. Hon homos en pros Abraham ton patera gemón, tu duna y gemin, a phobos ec heiros ecthron, ruscentas latrewen auto, en Josiote dicaiusune, en opion autu pasais tais gemerais gemon. Kai sude pai dion, propetes hypsistu clefese, proporeuse gar en opion, curiu, getoimasa y jodus autu, Todo una ignosia soterias, to la o autu, en afese y jamartion auto. Dia esplagna eleus eugemon, en hois episcepse gemas, anatole exhupsus, epifana tois en escotei, kai eskia thanatu καθεμένοις, του καθεοθύναι τους πόδας χεμών εισχοδών εειρήνης. Δόξα το Πατρί καί το Υιό καί το Αγίο Πνεύματι, ως εν αρχαί καί νυν καί αέ καί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός καί του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. ¿Cómo es que se llama esa letra? Que no está en el alfabeto, pero que se quedó como número. Stigma prima, las preposiciones. Stigma prima, las preposiciones, o sea, número 6, las preposiciones. Stigma prima, las preposiciones. Con las preposiciones se construyen muchas cosas. Y nosotros estamos invadidos de preposiciones en nuestra lengua y en la lengua griega. Entonces hay que comprenderlas. Y como es tan amplio el tema, hoy nos introducimos a un edificio llamado Las Preposiciones que tiene muchos pisos. Y vamos a ir en lo siguiente, es decir, en las siguientes lecciones, empezando con esta, a comprender de a dos preposiciones o de a tres. Pero no todas de una, porque si no, esto se vuelve, como en el caso de los acentos, una cosa imposible. Entonces las vamos a ir comprendiendo poco a poco. Yo les voy a mostrar a ustedes las más usuales, las que más utilizamos. Las otras son las que yo les voy a regalar el día del examen final, escritas con su significado, para que ustedes pues puedan afrontar el examen final sin ningún problema, ¿ok? Comencemos hablando de las preposiciones. Miren, en griego, como ustedes ya han podido observar a partir de las declinaciones, nosotros les regalamos a las palabras funciones lógicas. De manera que si yo coloco la palabra Dios en nominativo, puedo pensar inmediatamente en la función lógica del sujeto. O si a la palabra hombre la declino en caso acusativo, yo le puedo estoy regalando la función lógica de complemento objeto o complemento directo.
O sea, las funciones lógicas en la lengua griega están medidas a través de los casos, de las declinaciones. Entonces, de acuerdo a su caso, esa palabra cumple una función lógica al interno de una frase o de una proposición. Sin embargo, estos casos no logran expresar toda la cantidad de matices y de gamas de las diferentes posibilidades que tienen incluso las palabras dentro de una proposición. O sea, no se comunican a través de los casos todas las posibles funciones lógicas de una palabra. Por tanto, se hizo necesario crear una serie de relaciones a través de una categoría gramatical que nosotros llamamos las preposiciones. Las preposiciones nos ayudan a colocar los mismos casos que ya conocemos o a ampliar esos casos hacia un nuevo giro de posibilidades. Acabamos de ver una relación lógica. ¿Cómo se llamaba la que acabamos de ver? Creada con una preposición, la preposición que el complemento agente. Creamos una relación lógica, o sea, que tal palabra en esa proposición se comporta como un complemento agente, que no habíamos visto eso simplemente con acusativo, dativo o genitivo. Es cierto, está declinado con genitivo, pero eso le coloqué una preposición que upó y que se me volvió complemento agente. Entonces, por eso las preposiciones son importantes, porque nos ayudan a comprender mejor cuáles son las relaciones lógicas que algunas palabras ejercen al interno de una frase o al interno de una proposición. Dicho esto, entonces yo quiero contarles un poquito como para que nos ubiquemos más sobre el sentido de la palabra preposición. A ver, en el origen de la lengua griega no eran preposiciones, así como los artículos no lo eran, sino que eran pronombres, lo mismo sucede acá. Aquí al origen de la lengua griega nosotros no tenemos preposiciones, sino adverbios. Y por eso todavía hoy podemos encontrar que una preposición que la aprendemos como preposición a veces pueda tener valor de adverbio. Entonces nosotros estamos ante una categoría gramatical que un poco juega dependiendo de donde lo ubiquemos en función. Una preposición podría ser simplemente un adverbio o es preposición. Entonces eso hay que definirlo. Pues cuando yo tengo que hacer el análisis morfológico y veo la preposición, tengo que definir, bueno, ¿es preposición o es adverbio? Ya llegaremos a ese punto para poder diferenciar, pero por el momento, digámoslo así, las preposiciones son partículas, son cosas independientes, son autónomas y no necesitan, por ejemplo, de declinación, aunque afecta la declinación, estas partículas son invariables, nunca se declinan. Yo nunca tengo que declinar HUPO, ni al nominativo, ni al acusativo, ni nada. HUPO simplemente hace que la palabra que esté después tenga que ser declinada en genitivo, pero la palabra en sí misma no se declina. Entonces, una partícula que cuando yo la veo ya tengo que saber qué es. Simplemente basta decir preposición. Además, cuando nosotros hablamos de preposición, miremos el término. Pre es prefijo, prefijo latino, que significa generalmente antes. Cuando digo preposición, posición significa del verbo poner en latín. Es decir, es lo que yo estoy colocando, lo que coloco antes. Entonces eso me dice a mí, es esa partícula que yo tiendo a colocar antes de lo otro, antes de lo que yo quiero hablar, de la palabra que voy a conectar en una función lógica específica. Esa palabra que me indica qué tipo de relación yo establezco con algo. Propongo en español, de pronto nos puede decir, una cosa es yo decir, yo estoy en la silla. Miren la preposición en, ¿qué significa? Estoy sentado en la silla. Pero yo también podría decir, perdónenme que voy a hacer acá una cosa que no se hace, yo estoy sobre la silla. El lugar cambió, no. No puedo agacharme por mis problemas de rodillas y demás, pero yo estoy debajo de la silla. O sea, la preposición cambia. Según la preposición y su cambio, yo sé cuál es la relación lógica que he creado dentro de esto. Entonces, por eso, miren, según lo que colocó antes, eso cambia el sentido, la función de la preposición da un sentido a esa otra palabra.
Si no, pues ¿para qué las preposiciones? Yo digo, yo estoy en la silla, en, debajo, en contra de ella, de pronto me peleé con la silla. ¿Cuál es mi relación con eso? Eso es lo que me permite a mí la preposición, me indica la clase de relación que, que se tiene con algún otro término de la proposición y en griego influye en el caso en que debe ser declinada esa palabra. Chupo, por ejemplo, les dije yo, influye en esa palabra, la que sigue, convirtiéndola en genitivo. La preposición me indica un caso, me dice debe estar en este caso. Entonces, los casos que regían o que rigen todavía hoy las preposiciones griegas son tres: o el acusativo, o el genitivo, o el dativo. Una preposición puede regir un caso, puede regir dos casos o puede regir hasta los tres casos. Y de acuerdo a cada cosa va a tener su sentido, su significado. Por eso es útil estudiarlas poco a poco, porque todas de una, como las voy a presentar ahora, van a ver que es para uno de pronto un poquito enloquecerse. Entonces hay que irlas estudiando mesuradamente. Nunca rigen el nominativo y el vocativo. Entonces esto ya es una ayuda enorme, porque si el estudiante cuando está presentando un examen, si se enreda porque ve una palabra que se parece al nominativo, porque recuerden, por ejemplo, los neutros. Neutros en el singular son iguales al nominativo, al vocativo y al acusativo. Si ven que hay una preposición antes, ya tienen que ignorar de una vez el nominativo y el vocativo. ¿Por qué? Una preposición nunca rige el caso nominativo o vocativo, solo los casos acusativo, genitivo o dativo. ¿Es claro esto para todos? Pues dicho esto, miremos alguna otra cosa más. En español nosotros tenemos muchas preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. No sé si ustedes utilizan todo eso, pero miren todas las relaciones que se crean en nuestra lengua. Miren, ustedes cómo dicen, ¿en base a o con base en? Con base en, nos dice a nosotros la Real Academia de la Lengua. Entonces, miren, la Real Academia nos dice a nosotros, no, con base en. Entonces uno se vuelve loco porque toda la vida uno dijo en base a, y toda la vida vivió equivocado. Y quién sabe haciendo qué figurón en un discurso, en una clase, en una conferencia, en base a, no, con base en, cálmate. ¿Cómo decimos? ¿Vaso de agua o vaso con agua? No nos vamos a meter en español, vamos a meternos mejor con griego, que es lo más importante, porque no es clase de español. Pero miren que las preposiciones realmente no son fáciles. Vamos entonces a irlas tratando de comprender poco a poco, como les propongo yo acá. Las mismas ideas que nosotros tenemos en las preposiciones españolas, nos las encontramos, esas ideas, en las preposiciones de la lengua griega. Estoy hablando del griego clásico y del griego koine. Además, la preposición, como ya les he dicho, era y es todavía una categoría invariable, es decir, entre esto que es difícil, algo sería encontrar fácil. No tenemos que declinar nada de esto. Y entonces vamos a utilizarlas porque ya van a indicar las distintas modalidades con las cuales un objeto puede ser colocado en el espacio o en el tiempo. Ahí es donde comenzamos nosotros. Vamos a imaginar que las preposiciones, porque como eran adverbios, los adverbios generalmente nos ayudan a pensar en las cosas de acuerdo a cómo se ubicaban anteriormente en el tiempo. Entonces hablamos de adverbios temporales o también de adverbios de lugar, allí, allá, acá. Nosotros utilizamos adverbios de eso. Las preposiciones surgen como adverbios, entonces vamos a pensar en ese concepto, en el concepto del tiempo y del espacio. Comencemos por ahí. Conceptos de tiempo y de espacio que nos van a ayudar a comprender un poquito cómo funcionan todas estas partículas. Entonces, si yo voy a hablar de preposiciones
que me ayudan a mí a comprender las modalidades en cómo un objeto se ubica en el espacio perdón, o en el tiempo, ya estoy haciendo aquí una debacle, o en el tiempo, entonces eso me va a ayudar a entender cómo se utilizan las preposiciones. Hagamos un ejemplo con español. Me voy a devolver a las preposiciones que tenemos acá y observen este esfero que yo tengo en mi mano. Observen el esfero. Si yo digo el esfero está sobre el vaso, eso se comprende, ¿no? Estamos comprendiendo el espacio como un vaso, en este caso, este vaso de o con agua. En este vaso de agua coloco sobre el esfero. Pero si yo digo que este esfero está debajo del vaso, eso es otra cosa. Este es el espacio, el punto de referencia, y aquí yo estoy moviendo, obviamente, el objeto del cual estoy hablando. Pero yo puedo decir dentro y no quisiera meterlo porque no sé qué más pasaría con esta pobre agua que me voy a beber, pero yo lo puedo meter, ¿no? El esfero está dentro del vaso o está junto al vaso. Eso hacen las preposiciones. Me dicen a mí cuál es la modalidad a través de la cual una cosa está en su espacio, pero también en su tiempo. Y no solo. Por analogía, por analogía yo podré entender lo otro. Cuando yo digo, por ejemplo, que Diego Alexander está frente a mí, ¿qué estoy diciendo? Espacialmente hablando, que él está allá y yo estoy acá. Pero si yo digo también en otro sentido y no espacial, él, por ejemplo, está en los garajes, en el bus, por decir cualquier ejemplo, y yo estoy aquí en el salón de clase. Si yo digo, Diego Alexander está conmigo, ¿qué estoy diciendo? No está aquí junto, espacialmente no está aquí, pero estoy diciendo algo más. Entonces, ese con o junto a mí en sentido espacial tiene también un sentido que llamamos traslaticio. Está junto a mí porque pues lo tengo en mi pensamiento, porque es mi divino tormento, porque es mi pesadilla, entonces no dejo de pensar en él, cada vez que pienso en él sufro. Bueno, es una manera de estar con o junto a. Entonces las preposiciones se mueven primero en esa idea de tiempo-espacio, pero tiene ese sentido traslaticio. Lo acabo de decir con el verbo junto, la preposición con. Diego Alexander está conmigo, podría ser también con mis convicciones, o sea, cercano a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo memorizo, o en lo que yo creo. También las preposiciones tienen esas modalidades. Observemos entonces que nos pueden ayudar a algunas indicaciones lo que voy a decir acá. Si la preposición rige el caso acusativo en griego, entonces la preposición generalmente va a expresar el movimiento hacia un lugar o el movimiento a través de un lugar o a través del tiempo. Entonces yo hablo del tiempo continuado. Si la preposición está en caso, me rige el caso acusativo. Entonces mire que el caso acusativo da una idea de movimiento. Es muy lindo cuando comienza el Evangelio de Juan en su prólogo porque dice que el verbo, nosotros decimos, y el verbo estaba con Dios. ¿Se acuerdan de, o la palabra estaba con Dios? Pero en griego no se dice con, en griego se dice pros, que es preposición que rige el caso acusativo. Entonces no es que el verbo, la palabra o el logos estaba con, cerquita, junto a Dios, sino que estaba en movimiento hacia Dios. Eso es lo que dice, así que comienza. Proston theon dice el texto. Entonces miren, en acusativo nosotros hablamos de que esa preposición nos está indicando algo que se mueve hacia un lugar, si estamos hablando del sentido físico, o a través de ese lugar, o incluso a través del tiempo. Y por eso llamamos el tiempo continuado, porque es un movimiento, no es algo estático. En cambio, si está rigiendo el caso genitivo, observemos que la preposición puede indicar que el movimiento desde un lugar, yo vengo de allá, yo soy de Zipaquirá, yo camino desde la playa,
Estoy hablando de un punto de origen, de un punto espacialmente donde algo comienza. Y entonces puedo hablar también de la idea de lejanía o separación. Por ejemplo, yo vengo de la pieza, entonces mire, la lejanía de mi cuarto, de mi oficina, hasta acá, estoy también hablando de ese sentido cuando utilizo una preposición que me rige el caso genitivo. Finalmente, si rige el caso dativo, perdón, y respecto al tiempo hablaría de un tiempo determinado, mientras que en el caso acusativo hablo de tiempo continuado, aquí hablo de tiempo determinado. Eso, con los ejemplos se entiende mucho más. Esto aquí simplemente es muy abstracto, es una idea que intenta un poco dibujar, esbozar los valores de esto. Si en cambio yo hablo de una preposición que me rige el caso dativo, observemos que la preposición puede estar señalando el estado en un lugar o el medio. Miren, en el acusativo hablamos de movimiento, eso es lo que ustedes van a encontrar en gramática como el moto a luogo, movimiento hacia el lugar. En cambio, en el dativo es lo opuesto, es el stato in luogo, es decir, es el estar en el lugar, el estado en el lugar. Yo no me muevo en el caso dativo, sino que estoy quieto. Yo no estoy atravesando, sino que yo estoy adentro. Y entonces esto nos puede un poquito pintar el panorama de las preposiciones cuando rigen el acusativo, cuando rigen el genitivo o cuando rigen el dativo. Usted lo que tiene en pantalla es simplemente una indicación, no es una camisa de fuerza, es solamente una indicación. Las preposiciones fueron utilizadas con otras funciones más allá de categorías espaciotemporales. O sea, yo aquí he hablado de dentro, en, con, a través de, etcétera, pero también con otras categorías más allá de lo espaciotemporal. Por ejemplo, espaciotemporal, yo digo, yo estoy en casa. Eso me parece que es claro, pero yo también, aparte, yo puedo decir, pienso en ti. O sea, en habla de un espacio. ¿Estoy dónde? En casa. Pero pienso en ti, no habla propiamente de un espacio o de un tiempo. En español, obviamente. Estoy en casa, pienso en ti. Yo, por ejemplo, puedo decir, camino con la gente. Estoy atravesando un lugar, utilizaría el acusativo en griego, y aparte la gente va o voy con, ellos van conmigo, yo voy con ellos. Pero yo puedo decir también, en otro sentido, canto con alegría. Miren, es el con, pero utilizado con otro sentido. O sea, las preposiciones tuvieron otra serie de concepciones más allá de estas ideas espaciotemporales. Propongamos otro ejemplito. Duermo hasta el amanecer, como, bueno, no creo. Mientras estamos en el seminario, dormimos hasta el amanecer. En casa, yo no sé ustedes hasta qué horas duermen, tal vez hasta el atardecer o al anochecer quizás. Pero miren cómo sería en un sentido traslaticio. Gasté hasta el último centavo. Hasta el último centavo gasté. Miren, las mismas preposiciones, unas indicando lo espacio-temporal, lo temporal duermo hasta el amanecer, pero también gasté hasta el último centavo, esto ya no habla de lo espacio-temporal, sino de otra cosa. Bien, en este punto entonces es importante aclarar que existe una diferencia entre el uso de las preposiciones en el griego clásico y una diferencia en el uso de las preposiciones del griego que nosotros llamamos koine. ¿Qué pasó en el griego koine? Un griego más evolucionado después de la época clásica. La categoría que se utilizaba como en su función de regir dentro de la sintaxis algunos casos, pues esas funciones se ampliaron un poco, aunque se utilizaron un poco menos de preposiciones. O sea, tenemos más preposiciones en el mundo clásico y un poco menos, no muchas, pero un poco menos en el mundo koiné. Y las funciones de allá, algunas desaparecieron, pero otras cambiaron. Eso es lo que vamos a encontrar entre una cosa y otra. Y como yo los llevo es a través de textos clásicos, pero también de textos koiné, entonces por eso me es necesario decir esto. Entonces vamos a encontrar dos mundos con un manejo a veces un poco diverso
de las preposiciones. Y esta evolución es lo que hace más difícil explicar el tema de las preposiciones, porque cuando yo hablo de griego clásico, eh, yo me estoy refiriendo, digamos, a un espectro temporal por un tiempo, digámoslo así, siglo quinto, siglo cuarto, antes de Cristo. Cuando hablo del griego koine, hablo del griego que se fue extendiendo después de Alejandro Magno y su muerte en el 323 con las conquistas, y entonces yo tengo un griego difundido en lo que llamaríamos la polis griega, que es una cantidad de países. Italia, el sur de Italia era la Magna Grecia y todo el norte de Alejandría, Alejandría especialmente, el norte de África. Entonces tendríamos también un desarrollo peculiar de la lengua. Entonces es lo que hace un poquito difícil eso. Nosotros vamos a estudiar ambas cosas. Yo he hecho un ejercicio de síntesis. Finalmente, y para ya entrar en el mundo de las preposiciones, las gramáticas dividen las preposiciones en dos clases. La primera es, las llaman las de preposiciones propias. Y la segunda, las impropias. Parece un poco como, recuerden, otra clasificación que hemos hecho en esta materia. Los diptongos propios e impropios. Aquí, obviamente, nos vamos hacia otra cosa. Vamos entonces a ver las preposiciones propias y vamos luego a ver las preposiciones que llamamos impropias. Comencemos. Z', las preposiciones propias. Ya las voy a definir. Z', las preposiciones propias. ¿Por qué las llamamos preposiciones propias? Se les llama así porque se emplean de dos maneras. O para componer palabras, y ellas actúan en esas palabras como prefijos, o para formar complementos preposicionales. Se les llama propias porque tienen dos funciones. O para componer palabras a manera de prefijos, o para construir o constituir complementos preposicionales. Observemos el verbo poner. ¿Cuáles son las definiciones que le podemos dar al verbo poner? ¿Cómo, perdón? Poner, ¿qué puede significar? Poner puede significar colocar. Poner puede ser un sinónimo de colocar algo. En español también existen las preposiciones que se utilizan como prefijos. Por ejemplo, si a poner yo le coloco anteponer, ¿qué valor o qué significado podría tener eso? Algo que se predispone, algo que he colocado antes, no, lo estoy colocando antes, por eso digo anteponer. O yo me adelanto a alguna cosa y entonces digo anteponer. O por ejemplo, cuando estoy escribiendo algo, escribí otra cosa antes de esa palabra, digo, le antepuse una palabra, ¿no? Le coloqué una palabra antes de. Pero si cambio el ante por un con, que viene de con, pero que cuando esa preposición se pone en una palabra como prefijo ya pierde la N y se vuelve componer porque viene después una letra labial. Bueno, cuestión del español, componer. ¿Qué es componer? Puede ser, por ejemplo, como sinónimo crear algo. Yo estoy colocando algo ahí, lo estoy creando. Como cuando compongo la música, estoy colocando lo que está acá, de pronto lo estoy colocando en un instrumento o en una partitura. O también puedo componer una obra pictórica, puedo pintar, entonces estoy colocando colores, estoy componiendo. Y si yo en cambio cambio la preposición, el prefijo y lo coloco contraponer, ¿eso qué significa? Que estoy ubicando algo en oposición a otra cosa, estoy contraponiendo. Yo, por ejemplo, en el pensamiento puedo ser contrapuesto a ustedes o simplemente este tarro de alcohol que tengo en la mano puede estar en una posición contrapuesta con este esfero que tengo en mi otra mano. Contraponer y sobreponer. Pero también sí, yo puedo colocar algo encima, pero también puedo decir me estoy sobreponiendo a una situación difícil. Estoy superando una situación. Entonces, observemos que los prefijos cambian el significado de la palabra. Eso mismo pasa en griego. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de preposiciones impropias. Desde ahora en adelante, ustedes van a estudiar conmigo la preposición cuando ella crea un complemento preposicional, pero también cuando actúa de prefijo, para que vean cómo una palabra cambia. Voy a proponerles un ejemplo que lo tenemos en nuestro vocabulario. El ejemplo con el verbo bailo.
Si yo coloco ana como prefijo, ana es preposición, y lo junto y se vuelve ana vaino, ¿eso qué significa? Subir, yo subo. Y si en cambio quito ana y coloco cata, bajo, cata vaino. Miren cómo es. Sin embargo, ana como preposición tiene un significado diferente. O sea, como creadora de complementos preposicionales. Y cata, por ejemplo, significa según. ¿Qué tiene que ver catabaino, bajo, con según? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Es un estudio muy interesante porque es un estudio que nos ayuda con las etimologías y además porque nos rescata muchas veces en los vocabularios, nos ayuda ya a entender, claro, ya puedo hacer la diferencia tranquila entre anabaino y catabaino sin pensar si era Ana la que subía o bajaba o era Cata la que bajaba o subía. Entonces ya puedo hacer eso. Bien, dicho esto, entonces vamos a pensar primero en lo más difícil, cuando ellas forman complementos preposicionales. O sea, estas preposiciones pueden regir sustantivos que se pueden encontrar en caso acusativo, en caso genitivo o en caso dativo. Hay preposiciones que van a regir nada más un solo caso. Hay otras preposiciones que van a regir dos casos y hay preposiciones que van a regir los tres casos. O sea, hay preposiciones que nada más nos sirven para el acusativo, otras solo nos sirven para el genitivo, otras en cambio hacen las dos cosas u otras hacen las tres cosas. Vamos a estudiar eso. Y a veces, como les he dicho, que pueden regir esos casos, yo he hecho una clasificación. Si rigen un caso, les he traído una tablita acá con las preposiciones que rigen un solo caso, otra con las que rigen dos y otra con las que rigen tres. Entonces, he hecho esta lista acá y, y esta lista espero pues que les pueda ayudar. Son las preposiciones más comunes, las que más utilizamos y las que nos vamos a encontrar. Comencemos acá entonces. Primera lista. Preposiciones que rigen un solo caso. La primera preposición es, nos la topamos ahorita con el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 5, que nos decía, eis, y después nos decía el lugar donde había sido bautizado Jesucristo el Jordán. Eis, hay una ortografía, explico cómo es el cuadro. Ustedes ven en este cuadro que he colocado tres columnas. Antes de consonante escribimos, antes de palabra que comience con espíritu suave o dulce escribimos y antes de palabra que comience con espíritu áspero o fuerte escribimos. Como ven, esta palabra se escribe siempre de la misma manera, no va a cambiar, pero si he hecho tres columnas, eso significa que algunas preposiciones van a modificarse un poco en su escritura. El caso que rige es el acusativo, o sea que toda palabra que venga después de eis, ¿en qué caso tiene que estar? Acusativo. Ya encendí la neurona. Existe una palabra llamada eis. Eisto, onomatopatros. No, ya por fin entendemos ese eis. ¿Qué significa eis? Eis puede significar a, puede significar hacia en nuestras preposiciones o puede traducir en el nombre del Padre. Digo, esto, onoma. ¿Por qué no utilizar la preposición griega en? Porque eis habla de movimiento, moto a luogo. Como se dice en caso acusativo, yo puedo hablar de un movimiento de un lugar a otro o puedo hablar de que un movimiento que atraviesa algo, atraviesa un espacio, voy a utilizar la palabra eis. A hacia en. Eis, a hacia en. Claro, porque en algunas lenguas también el en, pues yo estoy caminando en la pradera. No se refiere a que estoy parado, sino que la estoy atravesando. Estoy pasando por ella. Ahí utilizo la expresión eis. ¿Se comprende un poco esa preposición? La definiremos mejor, obviamente, más adelante, más específicamente. Otra palabra, preposición que rige un solo caso, ana. Observen, yo decía ana vaino. Ana se va a escribir siempre de la misma manera independientemente de la palabra que me encuentre después. Va a regir qué caso el acusativo. O sea, toda palabra que venga después de Ana es declinada en caso acusativo. Y puede significar cada uno. Eso no es muy, digamos así, muy corriente. No es una preposición muy usual. Pero cuando no la encontramos significa cada uno. Esas dos primeras preposiciones
las estudiamos en esta lección, con casos, ejemplos, etc. Entonces vamos a estudiar las preposiciones que rigen el caso acusativo. ¿Cuáles son? Eis y Ana. Ana y eis. Eis, Ana, Ana, eis, son preposiciones que rigen el caso acusativo. Eis, acusativo, que puede significar a, hacia o en, son posibles entre las muchísimas traducciones porque tienen más y Ana cada uno. Ahora vamos a dos preposiciones que rigen el caso dativo. La primera, muy usual, en. Y decíamos ahorita, si rigen el caso dativo, estamos hablando del stato in luogo, del estado en el lugar. No se dediquen solo a copiar las traducciones, hijos, porque si ustedes van a un diccionario van a encontrar que esto traduce, yo aquí coloqué simplemente dos o tres palabras, pero esto traduce muchísimas más cosas. Es mejor comprender. Comprender ayuda más. En habla del estado en un lugar. La palabra que viene después de en tiene que estar en dativo. El ángel vino y yo estaba en la casa. Yo tengo que utilizar en. Pero como el ángel viene, yo puedo decir, el ángel viene hacia mí, se está moviendo hacia mí. Mientras yo estoy en casa esperándolo, a que me diga que yo voy a tener un hijo en la casa. En puede significar en, puede significar entre, estoy entre personas. O sea, habla de un estado en un lugar o en el tiempo. O con. Mire que tiene un significado todavía más elaborado o unos valores más elaborados que los que nosotros tenemos. Yo puedo traducir con en, con entre, con, o sea, con diversas preposiciones. Otra preposición que rige, miren que la escritura todavía no ha cambiado, la escritura sigue siendo la misma. Eis, ana, acusativo, en y soon. Soon, suena como así. En cambio, soon, que es preposición que rige el caso dativo, va a significar lo contrario a lo que nos significa para nosotros la palabra sin, la preposición sin. Significa con o junto con. Dativo. Dos preposiciones que rigen un caso en acusativo, eis y ana, y dos preposiciones que rigen el caso dativo, en este caso en y soon. Las preposiciones tienden a acompañar más el caso genitivo. Y aquí tenemos la primera, anti. Observemos que aquí ya la cosa cambia. Anti es como la vamos a encontrar en el diccionario. Y vamos a colocarla anti si después la palabra comienza por consonante. Eso no se cumple a veces. Lo digo de una vez. Esto de la ortografía, eso a veces no se cumple. Pero a veces sí se cumple, entonces por eso lo digo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que identificar anti, sea como sea que aparezca escrita. Si la palabra comienza por una vocal que tiene espíritu dulce, voy a colocar ant con este signo. ¿Alguno me recuerda cómo se llama este signo? El apóstrofo, es decir, he elidido la iota. Y si la palabra comienza por perdón, si la palabra que viene después de la preposición comienza por una vocal con espíritu áspero o fuerte, mire cómo afecta todo. Hasta la consonante tau se me vuelve en su respectiva aspirada, an, con el apóstrofo, es decir, el ido también, la última vocal, la iota. ¿Qué significa? Nada más acompaña el genitivo, no acompaña ni el acusativo ni el dativo, no, solo el genitivo. ¿Qué significa en vez de? Anti significa en vez de esto, aquello. En vez significa anti. Es lo que, con lo que nosotros traducimos anti. Otra palabra y una preposición de las más usuales durante toda la literatura griega es la palabra, la preposición apo, que también se modifica ortográficamente a ap o ap. Mire que es fácil modificarla ortográficamente porque primero el apóstrofo me dice que la omicron fue elidida. Segundo, he mantenido la pi, pero cuando me encuentro con una palabra que comienza por vocal fuerte, perdón, por espíritu fuerte o aspirado, la pi se me va a volver aspirada y la vuelvo una pi. Aquí la tengo yo. Apo tiene muchísimos significados, pero los básicos son de y de este.
Apo, de y desde. Siempre rigiendo el genitivo. Apo, de y desde. Apo, tú, poner u. Es decir, ¿qué significa eso? Apo, de, tú, poner u, del mal. De, desde. Un sinónimo de esta preposición, pero también con sus usos peculiares, es este que ustedes ven acá. Ek, ek, ek. Que tiene una variación ortográfica con la palabra que le sigue. Si la palabra que sigue comienza por consonante, escribimos ek. Pero si la palabra que viene a continuación comienza por vocal, no me importa el espíritu, voy a escribir o ex en uno o ex en el otro. Esa es la misma preposición, son la misma escritura. Una para acompañar palabras que comienzan por consonante, otra para acompañar palabras que comienzan por vocal, no importa el espíritu. Y significa lo mismo que apo. En el genitivo tenemos la misma traducción. ¿Ok? Y finalmente, como preposiciones que rigen un caso, finalmente, estas son las más usuales, vamos a tener pro. Estas preposiciones nosotros no las encontramos en nuestra lengua española. Pro. Rige el genitivo y puede significar antes en el tiempo, antes de algo o delante de en el espacio. Esa es la idea. Estoy ante Johan o estoy en el tiempo yo nací antes que ustedes. Utilizo la preposición pro. Estas son las preposiciones que rigen un caso. Habiendo presentado estas preposiciones, yo les voy a mostrar a continuación a ustedes otro tipo de preposiciones, es decir, cuando las preposiciones van a regir dos casos. Es decir, una misma preposición va a tener un significado en un caso y cuando llega a regir otro caso puede adquirir otro significado, no divergente, no completamente opuesto, pero sí en relación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Quiero en todo caso decirles que algunas preposiciones, como hemos visto en el anterior caso, han cambiado ortografía. Esto mismo va a suceder acá. Ustedes van a observar un cuadro que tiene 6 preposiciones, que son las preposiciones, digámoslo así, que constituyen aquellas que rigen dos casos. Ven que el cuadro tiene dos colores, enseguida explico por qué he hecho esa agrupación por colores. La primera preposición y muy importante porque no la encontramos no solo como prefijos en palabras componiendo palabras, sino además para introducir complementos preposicionales es la preposición dia. Dia. Dia se escribe cuando la siguiente palabra, como ustedes ven acá, comienza por consonante. O escribimos simplemente di con el apóstrofo, porque la siguiente palabra, como ven ustedes acá, comienza por vocal, no importa el espíritu. Atención, porque entonces tenemos dos significados. Estos dos significados son vacilares. Casi que le resuelven a uno la mayor parte del tiempo las traducciones. Entonces yo he querido dejarlos ahí. Se puede traducir de muchas más formas, pero por el momento estas nos bastan. Si, por ejemplo, DIA está introduciendo el caso acusativo, nosotros vamos a traducir generalmente en un por causa de o expresiones similares. Es decir, nosotros estamos hablando utilizando esa preposición de la causa de algo, por causa de. Y entonces, si es por causa de, recordemos que entonces después de día las palabras deben estar declinadas propiamente en caso acusativo, por causa de. Y si en cambio tenemos el caso del genitivo, es decir, después de día una palabra está declinada en ese caso, la preposición la vamos a traducir con la expresión a través de, a causa de, a través de. Miren una cosa, que cuando una preposición rige dos casos, ¿cuáles son los dos casos? Son acusativo y genitivo, nada más. Acusativo y genitivo, nada más. Dia, bastante utilizada, entonces la tenemos que tener muy presente. Tenemos otra preposición, la preposición kata, cuya ortografía también cambia
de acuerdo a lo que se va a encontrar después. Kata es como la vamos a encontrar en el diccionario. Escribimos kata cuando luego viene una palabra que comienza por consonante. Vamos a escribir kat, es decir, terminada en el apóstrofo. Cuando la siguiente palabra comienza por una vocal que contiene espíritu suave, y vamos a escribir o vamos a aspirar esa tau, la vamos a volver una Z con el apóstrofo cuando la palabra que sigue comienza con una vocal que tiene espíritu áspero. Entonces, mire, el espíritu áspero lo que hace en la consonante de la vocal, logra afectarla hasta incluso volviéndola aspirada. Porque fonéticamente es mucho, o era mucho más fácil para el griego decir kat, huios, que cat, huios. Obviamente se puede pronunciar así, pero seguramente para la fonética griega o para el griego era mejor, más bello decir cat, huios que cat, huios. Bien, cuando tengamos una palabra en acusativo luego de la preposición kata, vamos a hablar de según. Es así como nosotros en los manuscritos de los 4 evangelios vamos a encontrar evangelios según, entonces vamos a encontrar kata y vamos a encontrar la palabra declinada en acusativo. Por ejemplo, el cuarto evangelio de Juan, se dice kata Ioanen, kata Ioanen, según Juan, caso acusativo. En cambio, en el caso genitivo, yo he querido dejar dos posibles. ¿Por qué? Porque no las podemos encontrar. O si acompañan el genitivo, puede significar cata contra o puede significar de lo alto de. Observen que son dos significados aparentemente distantes, o sea, que no tienen como algún punto de relación. Realmente sí tienen algún punto de relación. Tratemos de pensar. Por ejemplo, en el caso acusativo yo hablo de según. O sea, yo voy a hablar de algo que va de acuerdo con o que depende de eso. Es lo mismo decir de lo alto de. Hay como una cierta, entre comillas, distancia. El según nos habla de algo que está allá y de lo alto de también de algo que está allá. Pero al mismo tiempo ese algo puede estar en posición contraria. Y entonces aquí el kata asume todos esos valores, como los veremos en algunos ejercicios o ejemplos que yo voy a proponer en su debido momento. Tercera preposición y muy importante, hyper. Observen que hyper no va a cambiar. Hyper no va a cambiar la ortografía. Y tiene dos valores básicos. Cuando lo hablamos en caso acusativo, estamos hablando de más allá de, por encima de. Y en español esos valores se quedaron. Cuando decimos hipertensión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Exacto, que la presión arterial es más alta del nivel ideal, más allá de o por encima de. Nosotros lo encontramos en la expresión nuestra en español hiper, hyper, hiper. Y en cambio, cuando acompaña el genitivo es bastante interesante porque miren, mientras kata significa contra, lo opuesto a contra es a favor de. Entonces uno podría jugar con un poquito con kata hyper, kata hyper. Kata es en genitivo a favor de o en cuanto a. Cualquiera de las dos expresiones puede ser útil, puede ser correcta a la hora de traducir. Les repito que esto lo vamos a estudiar más específicamente cada uno, como para que aquí simplemente estamos proponiendo el elenco, ustedes se van familiarizando por la primera vez y en esa familiarización pues ya tenemos un primer contacto obviamente con un vocabulario que va a ser muy útil de ahora en adelante, incluso hasta para el vocabulario, porque nos va a regalar a nosotros la capacidad a veces de tener un elemento más para acordarnos qué significa una palabra. Las últimas 3 preposiciones que ustedes van a ver en pantalla también rigen 2 casos, pero solo en el griego koiné. Lo cual quiere decir que esas últimas 3 preposiciones van a tener un caso más, pero en el griego clásico. Entonces, cuando ustedes vayan a leer la Biblia, por ejemplo, van a encontrar que las preposiciones que rigen 2 casos
no solo son dia, kata o hyper, sino también, por ejemplo, meta. Meta, que también tiene una ortografía que cambia de acuerdo a la palabra que viene, meta, met o med, miren que es el mismo cambio, o sea, es la misma lógica del cambio. Metafísica, ahora se utiliza mucho en programas de televisión, metahumano, metafísica, metahumano. Bueno, nosotros tenemos esa preposición un poco difundida en nuestro vocabulario. Meta, cuando rige el caso acusativo, tiende a significar después o detrás. Estamos hablando de una posición, después o detrás. Entonces observemos, yo por ejemplo tengo hyper, es por encima. Meta puede ser detrás o puede ser después, dependiendo de la posición en la que yo esté o de lo que yo esté hablando. Y atención, porque en el genitivo simplemente va a significar con. Ya teníamos otra preposición que eso significa, pero que rige un solo caso, la preposición sur, que ustedes habían visto. La preposición sur significa con o junto a. Pues meta, cuando está con el caso del genitivo, también puede significar con. Pues meta, met, med, con el apóstrofo, al acusativo puede significar después o detrás, y acompañando una palabra declinada en caso genitivo, vamos a dar una traducción fácil con. Recuerdo que estas últimas tres preposiciones que estoy presentando funcionan rigiendo dos casos solo en el griego koiné. En el griego clásico, estas últimas tres preposiciones rigen los tres casos. Peri, una, una preposición también muy utilizada en nuestras palabras españolas, incluso en palabras muy técnicas. Perín no cambia su ortografía. Observen que simpáticamente, incluso si tiene una iota al final, esta no se lide encontrándose de pronto con una palabra que comienza por vocal. Esa iota se mantiene siempre. Perí, perí, perí. Perí puede significar, cuando está acompañando al acusativo, el concepto alrededor de o junto a. Y si en cambio lo que se está declinando está en genitivo, lo vamos a traducir como algo así como acerca de. Miren que es como lo mismo. En acusativo es alrededor de, y uno habla más bien como un sentido como de pronto espacial. Mientras que el genitivo habla más bien como de otro, un sentido lato, es decir, más allá. Acerca de, vamos a hablar acerca de, que es lo mismo como decir, vamos a hablar alrededor de tal tema, sobre tal tema. O vamos a también traducirlo con el término por motivo de, acerca de, por motivo de. Palabras en español que tengan peri. Por ejemplo, el perímetro. ¿Qué es un perímetro? Exacto, todo lo que está alrededor. Pues yo, por ejemplo, en narratología, cuando estudio la Biblia, utilizo una palabra que llama peritexto. ¿Qué significará peritexto? Lo que está alrededor del texto. O sea, yo, por ejemplo, estoy leyendo las bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo. Si yo digo cuál es el peritexto, ¿a qué me refiero en narratología? Lo que está antes, pero también lo que está después, porque es peritexto, no solo para un lado, sino todo lo que rodea el texto. Entonces, miren cómo incluso esto nos ayuda a comprender todavía mejor el uso de nuestras palabras. Y lo veremos porque cuando yo los acerque a mirar la preposición como constructora de complementos, también les voy a regalar las etimologías de las palabras, cómo estas preposiciones se pegan a algunos verbos y le dan sentido, o sea, le cambian el sentido al verbo. Y finalmente, una palabra también que se ha quedado en nuestra lengua, hypo, que sufre variaciones dentro de la ortografía hypo, hyp y hyp, que cuando acompaña el acusativo significa bajo, debajo de, o que cuando acompaña palabras declinadas en caso genitivo puede significar por o por medio de. Ya tenemos dos preposiciones que significan por o por medio de. Miren, más o menos es lo mismo. Dia, genitivo, hypo, genitivo, por o por medio de. O sea, hay preposiciones que son sinónimos, que funcionan como sinónimos y las podemos a veces intercambiar, aunque en alguna literatura son muy precisos, en otras son como muy ambiguos. Uno ve que, por ejemplo, en los evangelios o en las cartas, estas preposiciones se utilizan como muy indistintamente.
mientras que en la literatura clásica parecía ser como más precisas. Bueno, yo estoy generalizando porque no siempre es así, o sea, no siempre es así ni en la literatura clásica ni en la literatura que llamamos de lengua coine. Pero generalmente uno como que logra observar ese tipo de cosas. Y observen que yo les había hablado ayer que las preposiciones hablaban de tiempo y de espacio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el espacio. Hemos dicho que arriba o más allá o por encima de, vamos a utilizar hyper. Y ahí decíamos ahorita hipertensión. Pero vamos a utilizar también la palabra abajo o debajo de, hypo. Una palabra que indique hypo en nuestra lengua española, ¿cuál podría ser? Hipotermia, que significa debajo de la temperatura ideal, o por ejemplo la hipoglicemia. O sea, son palabras que siempre están indicando un nivel abajo de. Entonces, miren, eso nos puede ayudar. Hyper, que traducidas, o sea, la traducción al español puede ayudarnos a nosotros a poder indicar el concepto. Voy contigo y después voy contigo. Dale. O sea que, por ejemplo, eso también va con los completos agentes en el paso. Claro, aquí miren, observen, claro, miren, yo nada más he dado este significado, pero decíamos la vez pasada que con HUPO se forma una cosa llamada complemento agente. Con DIA, cuando la estudiamos, por ejemplo, se puede formar un complemento que se llama complemento de finalidad. O sea, cada preposición tiene un complemento en particular y los vamos a ir estudiando uno por uno. Ya HUPO, pues lo dijimos. HUPO, con HUPO creamos el complemento agente, pero no necesariamente solo eso. HUPOS puede significar, por ejemplo, por decir que mi celular está debajo de aquella silla. Entonces yo utilizaré HUPO y la silla la declinaré, obviamente, en caso acusativo. O sea, no solamente complemento agente, sino que también puede significar otras cosas e incluso crear otro tipo de complementos. Entonces ustedes ven acá 6 preposiciones que rigen 2 casos en la literatura koiné. Las 3 primeras, como ustedes ven en pantalla, perdón, estas 3 primeras, sí o sí, tanto en la literatura clásica como en la literatura koiné, nada más pueden regir 2 casos. La variable va a ser en las 3 últimas, que ya vuelvo a repetir, estas 3 últimas solo rigen 2 casos, estos 2 casos en lo que llamamos la literatura koiné, solamente ahí. En cambio, en la literatura clásica se van a ampliar. Yo les decía a ustedes, al introducir lo de las preposiciones, que primero eran adverbios, que con el paso del tiempo obviamente fueron evolucionando, se convierten en preposiciones, y que cuando pasamos de la literatura clásica a la literatura koiné, algunos usos han cambiado y otros se han perdido. ¿Cómo así que se han perdido? Sí, porque aquí observamos 3 preposiciones que cuando llegó la literatura koiné, que es posterior, perdieron, por ejemplo, el uso en caso dativo, mientras que en la literatura clásica las mantenemos. Es por eso que alrededor de este cuadro que rige los 2 casos, yo tengo que ofrecerles a ustedes también las preposiciones perdón, los 2 casos, las preposiciones que rigen los 3. Y aquí se los voy a presentar también para que las observemos, como en lista. Observemos primero las 3 preposiciones que tanto en la literatura clásica como en la literatura koiné rigen los 3 casos, es decir, el caso acusativo, el caso genitivo y finalmente el caso dativo, que es el caso que se añade a las preposiciones. La primera es una preposición muy usual. Epi, ep o ef. También tenemos nosotros el cambio de ortografía dependiendo de lo que siga. Miren que las traducciones que yo ofrezco son muy parecidas a traducciones de otras preposiciones que ya he presentado. Entonces uno puede encontrar un detalle más, un detalle menos, dependiendo del uso de la preposición. Por ejemplo, cuando regimos el caso acusativo puede significar en. ¿Qué más significa en? ¿O qué más? ¿O qué otra preposición significa en? En. Entonces mire que yo con epi también puedo decir en. Tenemos la traducción sobre. Y yo también tengo otra preposición que significa sobre. Yo puedo traducir hyper como sobre.
tenemos la traducción contra. Si está acompañado del acusativo, ¿qué otra preposición traduce contra? Kata. Entonces, ven cómo se van relacionando unas con otras. Y tenemos la preposición hasta. Miren que son cuatro conceptos nuestros que nosotros los diversificamos. Nosotros decimos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre. Entonces, miren que nosotros tenemos acá cuatro preposiciones que nosotros las diversificamos en nuestra lengua. Eso es lo que hace difícil un poco esta lengua. Cuando rige en el caso acusativo, gracias a Dios, también puede significar dos de esas cosas, en y sobre. Es como que el significado que se va a mantener durante cualquiera de los casos que esté rigiendo. Pero también vamos a agregar una idea de temporalidad, el tiempo de. Observen que también aquí podemos tener una idea de temporalidad, hasta. Le está dando el límite de un tiempo. También podría ser de un espacio, pero hasta y en tiempo de como que un poco nos van dando a nosotros la idea de qué significa la preposición cuando rige el acusativo. Recuerden que el caso acusativo es el movimiento del lugar y en cambio los otros pues no hablan tanto de movimiento del lugar, el genitivo habla de a partir de donde yo comenzaba, por ejemplo, un movimiento, en este caso, en el tiempo de comienza algo. Y cuando rige el caso dativo, observen, volvemos a tener en y sobre, tenemos junto a, que es la traducción de otra preposición que rige un solo caso, recuerden la preposición sin, y finalmente, por causa de. Miren que varias preposiciones que tienen ese significado. Lo acabamos de ver con la preposición día cuando acompaña el caso acusativo. A causa de o por causa de. A esto hay que irse metiendo, hay que irse relacionando. Entonces, cuando ustedes vean un texto que hay que traducir de los que yo pongo en los talleres, ustedes cogen eso que han escrito en sus cuadernos, o si después van a tomar foto a esto y lo van a imprimir y van a hacer el cuadro, tomen ese cuadro y empiecen a mirar qué cosa se puede de alguna manera u otro, digamos así, acomodar más a una buena traducción. Obviamente, repito, esto lo vamos a ver preposición por preposición para que veamos cómo funciona cada una de ellas. Otra preposición que tanto en griego clásico como en griego koiné rige en los tres casos es la preposición para. Para, como epi, también la encontramos nosotros dentro, bueno, antes de que vamos a para, ¿en qué palabras, por ejemplo, encontramos nosotros la preposición epi? Por ejemplo, epílogo, bravo, epístola. No, no creas que no. Es palabra griega, epi tiene un valor, stolen vendría de la palabra enviar. Tendría relación con la palabra apostelo. Mire, por ejemplo, apostelo, ¿qué es lo que significa? Yo envío. Y está constituida de dos términos, de la preposición apo más el verbo stelo. ¿Ah? Apodemeo, por ejemplo. ¿Qué es lo que significaba apodemeo a propósito del examen de hoy? Irse lejos, apodemeo. Pero el apo está hablando del punto de partida, para lo cual yo puedo decir que me fui obviamente lejos. Apodemeo, demeo hablaría del pueblo, hablaría del lugar, del sitio donde yo estoy saliendo. Bien, ¿qué otras palabras con epi encontramos? Epitafio, ¿qué otra palabra? Por ejemplo, ¿esto cómo lo llamamos? La epidermis, ¿qué significaría la epidermis? Lo que está encima de la piel, porque la piel no es solamente esto que yo estoy viendo afuera, sino que son una serie de capas, ¿no? Bien, para, par. Miren todo lo que puede significar, pero hay un significado base. Estar junto a algo. Ese es el significado base. Y de hecho, un poco se repite en cada uno de los casos. Vean el caso del acusativo, junto a lo largo de, más que, por encima de, y lo opuesto, contrario a, claro. Porque yo cuando estoy junto a alguien de ustedes, por ejemplo, yo estoy junto a Diego Alexander, al mismo tiempo puedo estar en esta posición, uno en contra del otro. Eso significa para. Si acompaña, por ejemplo, el caso genitivo, de parte de ahí cambia bastante el significado,
O si está introduciendo palabras declinadas en el caso dativo, puede también volver a significar con o delante de o junto a. Pero el significado base es como digámoslo así, como una especie de, como de relación paralela. Estar junto o estar uno en contra del otro, delante de. Y la última preposición que coincide para la literatura clásica como para la literatura koiné y muy usual, estas tres que están viendo ahí son muy usuales, es la preposición pros, que yo ayer un poco la introducía cuando hablaba del prólogo de Juan. Recuerden, proston theon, ¿cómo está el logos proston theon? Pros es algo que habla, por ejemplo, en el acusativo de a, para, a fin de, con. Cuando miramos el caso genitivo, puede significar para o por. Observen que se mantiene como una idea. Y cuando estamos en el caso dativo, puede ser traducida con términos como junto a, en. Aquí se conserva mucho la idea de lugar, de espacio, pero obviamente hay que pensar también en sentido lato, o sea, más allá del lugar y del espacio o del tiempo, eso también tiene otros valores interpretativos. Bien, prostonceón, por ejemplo. Yo tengo esto en griego en Juan, perdón, pros, ton, theon. Se dice que el logos está prostonceón. Entonces, si yo voy a utilizar estos términos, la idea del pros en acusativo, el acusativo habla de movimiento, movimiento a. El logos prostonceón, a Dios, o para Dios, o a fin de Dios, o también con Dios. Uno podría un poco jugar con eso y con los valores que eso tiene, obviamente, dentro a la hora de traducir. Y concluimos. ¿Cómo concluimos? Les presento aquí 4 preposiciones más. Una, atención, yo había dicho otras 3. ¿Por qué? Estas que ustedes van a ver al final son las que nada más tenían 2 casos en el griego koiné. Pero esta que ustedes ven, amfi, es una preposición que nosotros encontramos solamente en la literatura clásica. No la vamos a encontrar como preposición dentro de la literatura koiné. O sea, en la literatura koiné sí la vamos a encontrar componiendo palabras, pero no creando complementos preposicionales. O sea, esto en lo koiné no lo encontramos para introducir todo un complemento, sino simplemente componiendo palabras. En cambio, en la literatura clásica sí encontramos esto componiendo, obviamente, complementos. No es muy, digamos, desarrollada, no es que la encontremos como las otras tanto, también tiene varios significados, pero la idea principal en todos ellos es esto, alrededor de. Porque es que nosotros ya teníamos un alrededor de Emperi y puede ser que entonces la literatura Coine sintetizó con Peri todos los valores de alrededor de. Entonces no vamos a utilizar Anfi. Es Anfi, literatura clásica. La literatura clásica compone palabras, introduce complementos, pero no se utiliza en la literatura Coine para introducir complementos. Bueno, significa alrededor de y sinónimos, cerca de, junto a, cerca de, relativo a. Yo aquí veo que repetí 2 innecesarias traducciones, cerca de o acerca de con el genitivo y las mismas cosas agregando en el dativo en la causa de. O sea, miren que la causa de se puede utilizar o se puede decir de muchas maneras. Entonces, esta preposición yo la quería colocar acá aisladita porque ya le vuelvo a repetir, literatura clásica, más no la literatura koine introduce complementos. Y ahora movámonos a las 3 últimas que ya las vimos. Solamente que hay que agregar el valor dativo, como ustedes van a ver acá, la primera de ellas es meta, met o med. Para los valores acusativo y genitivo, pues observen ustedes los cuadros que rigen 2 casos, pero agreguemos entonces el significado del dativo, que es el que funciona dentro de la literatura clásica. Es decir, entre, en medio de, juntamente con. No es realmente muy divergente al otro, porque por ejemplo, en el caso genitivo,
nosotros cuando hablábamos de meta decíamos con, y cuando decíamos en el acusativo decíamos después o más allá. Aquí estamos diciendo entre, en medio de, que es como extraño, ¿no? Porque miren, después o con. Y ahora estoy diciendo como en la mitad, entre, en medio de. Ese es el valor que puede tener dentro de la literatura clásica. O juntamente con, que son sinónimos estas cosas. Entre, en medio de, juntamente con. Son siempre sinónimos. La otra preposición, que nada más tiene dos casos en el griego koiné, pero que tiene los tres en el griego clásico, es peri. Y los valores o los significados no es que cambien tanto. En dativo puede significar en derredor de. Ahorita hablamos de alrededor. Aquí simplemente la misma historia. En derredor de, que es un sinónimo, cerca de, acerca de o a causa de. Miren, muy parecida a la palabra anfi. Quizás eso llevó también a que anfi pues no se utilizase en la lengua koiné. Y finalmente, y última preposición que ya conocemos nosotros porque la introducimos para el complemento agente, po, que no traduciré solo con por cuando estoy hablando de la gente que realiza la acción, que decíamos que en acusativo o en genitivo tenían los valores debajo de, etcétera, etcétera. Acá en dativo, miren, el mismo significado. O sea, tampoco es que cambia mucho, pero hay que aprender un poquito a identificar el valor de cada cosa. Bajo, debajo de. Entonces, los significados que he indicado durante todo este ejercicio no son los únicos, yo lo debo decir, pero estoy sugiriendo los significados más usuales. Ustedes, si toman el diccionario, buen diccionario, les va a decir, esta es una preposición, y les va a decir qué vamos a traducir cuando acompaña a tal caso o al otro, etcétera, dependiendo de los casos que rijan. Y además, si es un buen diccionario, les coloca ejemplos. Yo les he dado un diccionario manual dentro de la plataforma que es un buen diccionario porque al menos de manera sintética nos da significados para cada uno de los casos. Pero un diccionario mejor nos da hasta ejemplos tomados de la literatura. Y además no solo eso, si por ejemplo la preposición resulta que también es un adverbio, no lo hace saber. Bien, dicho esto, observen queridos muchachos que en la mayoría de las lenguas, incluso en la nuestra, una de las categorías más complejas, más difíciles de comprender, de usar, son estas, en la categoría que corresponde a las preposiciones. Porque obviamente con una preposición puede expresar diferentes conceptos, tener diversas funciones y crear distintas maneras de relación. Por ello, nosotros tenemos que hacer o aprender a hacer una lectura inteligente de las preposiciones o adquirir la inteligencia para poder leerlas dentro de un texto. Eso es lo que vamos a hacer, adquirir la inteligencia. Y eso es lo que vamos a hacer dentro del tiempo. Yo les he dicho a ustedes que las preposiciones se dividen en dos categorías. Hemos visto las preposiciones llamadas propias, es decir, aquellas que pueden configurarse en la construcción de una palabra, volverse un prefijo, o aquellas que pueden construir complementos preposicionales. Ahora vámonos a las preposiciones que llamamos impropias. Las preposiciones que presento a continuación ustedes no las deben memorizar, a diferencia de estas, que las deben aprender. Porque las registramos porque no las vamos a encontrar en una literatura y en otra. Entonces yo he hecho como un ejercicio de extraer de una literatura y de otra todas esas preposiciones que uno generalmente se encuentra. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, perdón, no puedo decir la mayoría porque no lo sé, funcionan no solo como preposiciones, a veces son conjunciones, a veces son adverbios, es decir, partículas que como que sirven para todo. Es decir, la puedo meter dentro de una oración y me sirve para una cosa o para la otra. Y eso es lo que vamos a ver entonces a continuación. Eta prima, las preposiciones impropias. Eta prima, las preposiciones impropias. ¿En qué se diferencian las preposiciones impropias de las propias? En el hecho de que ellas nunca pueden componer o componerse como prefijos, es decir, no pueden entrar en la composición nominal o en la composición verbal. Nunca las vamos a encontrar como prefijos. Van a estar como partículas solitas.
Ustedes ven aquí una palabra que yo quiero introducir acá y que la vamos a ver después más detenidamente. Cuando una preposición se vuelve prefijo, generalmente la gramática le da el nombre de preverbio, o si son pues todas preverbios. Es decir, lo que está antes del verbo, los preverbios. Estas solo pueden regir un único caso y la mayor parte del tiempo el caso es el genitivo, no pueden regir otro caso. O sea que estas introducen complementos también preposicionales, pero solamente rigen un caso, no como en las anteriores que eran más diversificadas. Teníamos 8 preposiciones para regir un caso, 3 o 6 dependiendo de la literatura para regir 2 y 7 para regir 3. Ahora nosotros tenemos un montón, yo las voy a ir presentando, ustedes las van a tener en lista, simplemente voy dando lectura a ellas para que se acostumbren. Y estas son, atención, la preposición hos, que también puede ser una conjunción, pero cuando es preposición rige el caso acusativo significando a, hacia, contra. Esto es como la preposición eis. La preposición jama, que solo rige el caso dativo y tiene el valor de conjuntamente con. Nosotros tenemos ya una preposición para eso que es sun o también en. La preposición aneu, solo rige de ahora en adelante solo el genitivo. Sin, excepto, lejos de. Tenemos una preposición que sí llega a aparecer considerablemente en nuestros textos. Acri o acris, cualquiera de las dos ortografías. Rige el genitivo y significa hasta. Lo digo porque esta sí la vamos a encontrar más veces. Entonces, ustedes pueden hacer como pueden ir colocando ahí, yo iré señalando cuáles vamos a ver más constantemente para que lo tengan más en cuenta que las otras. Preposición no muy usual, dija, significa sin, diferentemente de, aparte de, o en use. Esta sí que se encuentra en use. De hecho, tenemos un verbo que es como un desprendimiento de esto, pero recuerden que estas preposiciones no son preverbios, o sea, no forman parte de los verbos. En use como genitivo significa junto a. Nosotros tenemos un verbo que es en gizo, que es acercarse, ¿no? Pero no en use no está en gizo. Es decir, es más que todo, recuerden que esto al principio eran adverbios. ¿Qué es un adverbio? Es lo que caracteriza, califica, si queremos decirlo así, al verbo. Yo corro rápidamente, por ejemplo, rápidamente es adverbio del verbo correr. Otra preposición ectos, también del genitivo, que puede significar fuera de, lejos de, excepto. Otra preposición, yo he estado indicando como algunas preposiciones que podemos utilizar o que podemos encontrar relativamente, uy, perdón, aquí me fui, es emprosfen. Ustedes la tienen en Marcos capítulo 1 y lo presentaron en el examen final. El examen final pasado tenía un texto del Evangelio de Marcos que hablaba de que él venía delante de tu rostro, emprosfen, genitivo, delante de ante. O sea que es una preposición que podemos utilizar o encontrar. Otra más es geneca o geneken, que significa causa de, geneken o geneca, dos escrituras de lo mismo. Tendremos entos, que significa dentro, perdón, entos, una palabra que hemos estado repitiendo nosotros dentro de las oraciones enopion. Lo hacemos dentro de las oraciones enopion, significa delante de, observe que tenemos preposiciones sinónimas, delante de o ante, enopion, auto, delante de ti. Decíamos ahorita, por ejemplo, en el himno del Benedictus, del Eulogetos. Exo también es una preposición que se encuentra relativamente, significa fuera de, exo. Y ha dado, obviamente, origen a mucha serie de palabras. Usted se encuentra, por ejemplo, la palabra éxodo. Éxodo es salida, fuera de. ¿Cómo, perdón, no? No te entendí, escucho. Sí, y recuerda que éxodos, jodos es camino, ex fuera de, entonces
Sí, es como salir por el camino, ir afuera. Epano también es algo que encontramos, significa en o sobre, observe que todas son genitivos. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 preposiciones. ¿Y hemos acabado? No. Concluimos el día de hoy presentando el resto. O sea, son muchas. El griego, recuerden que en principio no tenía espacios, no tenía comas, no tenía puntos. Entonces, ¿cómo lograr separar toda esa información a través de partículas? Entre las cuales todas, y miren que las partículas intentan ser como palabras breves, casi monosilábicas la mayor parte del tiempo, como para que el lector sepa que aquí hay algo, entonces se pueda disponer a, obviamente, hacer la diferencia entre una proposición, un complemento y demás. Miren acá, tenemos otra que se parece a la de exo, eso o eiso, son como diferentes formas de escribir lo mismo, fuera de. Tenemos geos, que sí se utiliza, genitivo, hasta. Geos es una palabra que la vamos a encontrar considerablemente. Tenemos metaxu, perdón, metaxu. Entre, en medio de, es muy raro encontrar metaxu, pero se puede encontrar. Por eso yo estas palabras no les pido a ustedes, aprendanlas, ¿no? Son palabras que uno va aprendiendo mientras uno se va relacionando con la lengua. Otra palabra que sí se encuentra, mejri o mejris, relativamente hasta, observen, hasta y hasta. Maneras de decir lo mismo. Otra es o, perdón, hopisfe o hopisfen, detrás de. Nosotros tenemos opisomu, cuando uno se refiere al que viene detrás de, en otro de los himnos que hemos leído. Aquí simplemente tenemos la preposición hopisfe. Aquí viene de nuevo opiso. Esa sí la tenemos nosotros dentro del himno. Después de o detrás de. Recuerden que el himno dice que viene detrás de ti, etcétera, etcétera. Opiso su. Peran. Se escucha esta preposición, sobre todo en el griego bíblico, más allá de, al otro lado de, cuando se habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, se dice, ¿ustedes se acuerdan dónde estaba bautizando Juan y dónde estaban los discípulos? Se encontraban ¿en dónde? ¿En qué pueblito más allá del Jordán? ¿Dónde se encontraba Jesús con sus amigos? María, Marta y Lázaro. Entonces, el Evangelio de Juan nos puso una Betania más allá del Jordán y el Evangelio utiliza la palabra pera. Una palabra que viene a continuación, esa sí la tenemos que memorizar. ¿Por qué? Porque esta palabra es una conjunción y funciona mucho como conjunción, funciona menos como preposición. Aquí la tienen ustedes, plen, fuera de, excepto de, pero plen va a ser una conjunción que la vamos a ver también en poco tiempo. ¿Cómo se lee esto? Porro. Es una preposición en genitivo también que introduce el genitivo que significa más allá de, adelante de o lejos. Porro. Después la preposición pros, fe, que significa delante de. Miren que estamos repitiendo significados, conceptos. Pros, fe, genitivo, delante de o a la cabeza de. Hypocato. Aquí tenemos varias cosas que se juntaron. Hypocato. Después hablaré de ese fenómeno. En genitivo, debajo de o bajo. Una palabra, bueno, es muy fácil porque pues tenemos hypo, entonces uno se puede imaginar el significado. Hypo básicamente es eso. Una palabra que no podemos confundir, harim. Nosotros tenemos la palabra haris, que es gracia, ¿no? Harin aquí funciona como preposición, también puede funcionar como adverbio, con el valor de por o por causa de o a fin de. Y de hecho, eso es el significado de la palabra gracia, porque yo he encontrado gracia a tus ojos, o sea que por tu causa yo soy o favorecido o desfavorecido. Aquí tenemos la palabra harin, que no es haris, que es harin, es decir, la preposición, o también funciona como un adverbio. Y una palabra que sí se encuentra en mucho, la última, joris, preposición que en el genitivo vamos a traducir con conceptos como sin o aparte de joris,
se encuentra bastante. Entonces yo, obviamente, como es una preposición impropia, no la incluyo allá, pero Joris es una palabra que sí es bueno que ustedes la logren memorizar junto con plen, que sería, digámoslo así, y geos, basta. Estas de acá, estas tres de acá son las que hay que tener más en cuenta porque se encuentran comúnmente. Ustedes ven acá, queridos muchachos, una lista muy grande de palabras, pero que no nos deben de meter como con miedo. Nosotros no conocemos ni siquiera todas las palabras en español y hablamos español. Ah, sí, la verdad. Ustedes cojan un diccionario en español, a ver si se saben todas las palabras en español y nos vamos a sorprender de manera que nosotros realmente hablamos con un puñadito de palabras, pues. Muchas gracias y que les vaya bien este fin de semana.